Y bueno, el tema que a mí me tocó es violencia intrafamiliar. Pero realmente violencia intrafamiliar es solamente un casillero de todo el rubro que es la violencia. Porque violencia es, la OMS tiene sus definiciones, la UNICEF tiene sus definiciones, la CNDH tiene sus definiciones de lo que es violencia. Pero para no quebrarnos tanto, la violencia simplemente es romper aquellas cosas que tienen un patrón de sanidad, de convivencia. Violencia no nada más es en la familia. Violencia es una persona que no sabe direccionar unas palabras correctas hacia alguien. Violencia es adulterar, caer en un adulterio, es violentar el matrimonio, violentar aquel pacto, violentar, o sea, lo que uno mismo fue y conquistó, buscó, se esmeró. Entonces violencia intrafamiliar es únicamente un pequeño casillero. Lo que sí es amplio es el tema, lo que es violencia. Es muy amplio, porque para llegar a la violencia intrafamiliar, pues tenemos que hablar propiamente, en primer lugar, de quiénes somos como seres humanos, ¿verdad? Yo cuando estudié medicina, pues no comenzaron los médicos a hablarme de patologías, de enfermedades. No, porque la medicina es tan sencilla como decir la palabra célula, que es tan sencillo pronunciarla, como decir palabras tan raras que tiene la medicina, que parece que estamos hablando trabalenguas. No, panencefalitis esclerosante subaguda. Y uno dice, ¿qué? Keilonatospalatoskisis. Y la keilonatospalatoskisis, ¿saben qué la resumimos? Le decimos los cotochitos, los que tienen labio y paladar hendido. Tan sencillo, ¿verdad? Pero la medicina así es, de caprichosa, ¿no? Entonces, cuando yo recién comencé a estudiar medicina, pues no nos hablaron todos estos términos tan raros. Nos hablaron los médicos, nos dijeron que todos éramos médicos, que ya estábamos ahí. Y todos salimos así, ya somos médicos. No sabíamos nada, íbamos llegando el primer día que estábamos ahí. Pero nos dijeron todos los médicos y nos tocaron, gracias a Dios, una gama de médicos muy excelentes, todos ellos muy competentes. Y todos ellos nos hablaron, en primer lugar, quiénes éramos como seres humanos, ¿no? Para hacernos una conciencia. Algunos de ellos nos llevaron hasta querer abortar la medicina. Nos decían, es muy difícil estudiar medicina. Y nosotros, yo recuerdo en mi grupo éramos 18 alumnos y los 18 salimos, no se quedó ninguno. Nos pasábamos copias en no, aprendimos a estudiar juntos, ¿no? Entonces, la medicina o el tema de violencia, para mí primero en lugar, darnos un repasito que todos ya sabemos, quiénes somos. Y quiénes somos, pues está en Génesis 1:26. Yo he aprendido que toda profesión, cuando nos convertimos al Señor, la unción envuelve la profesión. Ya no somos nada más los psicólogos, ya no somos nada más los médicos o diferentes especialidades, ya es la unción y la carrera que Dios me permitió vivir. Porque hemos visto más resultados en la oración que con una receta. Definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando venimos con el acompañamiento del Señor, el que sana a las personas es el Espíritu de Dios. Es el que hace esa obra. Entonces, Génesis 1:26 dice que Él nos formó. Dios dijo que Él nos iba a formar. Somos el resultado de un Dios creativo, de un Dios amoroso, de un Dios que tiene proyecciones, de un Dios que tiene un reino y que necesitaba a quien heredarlo. Y dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y llenen la tierra. Y ahí es donde entraron la parte que todo el mundo dijo, llenen la tierra de niños, ¿no? Y comenzaron todos a ser niños. Pero no, ¿de qué tenían que llenar la tierra? De bendiciones. Porque dijo, y bendijo Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el abrazo ahorita? Bendecir a otra persona. ¿Y qué recibimos? Una bendición también. Porque así es el Señor de hermoso. El Señor le ha placido hacernos una morada para que Él venga a estar en nosotros.
para ser de bendiciones. Entonces, pero después de todo esto, de Génesis 1:26, de Génesis 1:28, viene Romanos 5:12, el apóstol Pablo, y nos dice que el pecado entró en el mundo. Ahí ya la cosa se comenzó a poner ya no tan sencilla. Y en Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, celos, iras. Ahí entró la violencia, que es mi tema. La pastora me vio cara de violento, la pastora María Luisa, como que el doctor está bueno para hablar de violencia. Entonces aquí entró esto, que es las contiendas, las iras. Entonces, viendo todo esto, encontramos que en el 2020 nos golpea una pandemia. Y a partir de ese 2020 el mundo cambió. Y los que por gracia quedamos, tenemos una gran labor, que es introducirnos más en la presencia del Señor, para poder, con un conocimiento, con herramientas, poder ayudar a aquellos que están sufriendo. Porque hay muchas situaciones que se están presentando actualmente médicas. El virus del coronavirus se está alojando en nervios, está causando problemas fuertes como padecimientos neurológicos como el Guillain-Barré, a nivel de nervios ópticos, porque los virus así son muy diferentes a las bacterias. Los virus se modifican, mutan. Las bacterias utilizamos antibióticos y los derribamos, pero los virus no. Entonces, nosotros como seres humanos necesitamos, me encanta todo esto que se está haciendo, porque las herramientas que necesitamos son herramientas nuevas. El fundamento es el mismo, que es Cristo Jesús. Ese no cambia. Eso es lo que tenemos que aprender a conservar, el fundamento. Pero las herramientas sí necesitamos estrategias nuevas, como lo que se habló ayer de los hábitos, muy buen tema. Lo que se habló ayer del duelo, lo que habló la pastora María Luisa. ¿Por qué? Porque la principal herramienta dentro de todo que tenemos que conservar es lo espiritual. Esa presencia del Señor, que nos va a ayudar a hacer cosas, como dice la Biblia, en Él haremos proezas, de poder manifestar a través de nuestras vidas, que nuestras generaciones que vienen tras nosotros comience a ser una generación diferente. ¿Cuánto quieren ver jóvenes diferentes? Jóvenes llenos de esa presencia del Señor, que no tengan que pasar todas las consecuencias que nosotros hemos pasado. Entonces, para hablar también de lo que nosotros hemos venido padeciendo, tenemos aquí unas imágenes que preparé, porque la violencia, ya vimos que la violencia es algo que ha venido en los anales de la historia del ser humano. Caín y Abel, violencia intrafamiliar. Entonces, hemos visto situaciones que la violencia, cuando no es controlada, cuando no es atendida, como decía la pastora María Luisa, causa daños y puede causar hasta la muerte. Entonces, todas estas situaciones, aquí en Génesis dice: la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La siguiente, por favor. Entonces, para hablar de violencia, pues, en primer lugar, la Biblia. En segundo lugar, pues la medicina, porque la violencia se gesta a nivel de lo que es nuestro cerebro. Ahí tenemos diferentes áreas a nivel cerebral y se ha estudiado mucho del cerebro, y del cerebro se ha llegado a conocer más en los últimos 5 años que en los 50 años anteriores. O sea que el cerebro, hay tomos y tomos de investigaciones del funcionamiento, pero en los últimos 5 años hemos aprendido muchísimas cosas más de lo que es el cerebro.
El cerebro es la base de nuestro comportamiento actual. La vida de construcción de conocimiento no comienza con la plenitud de la vida, sino que tiene que ver con lo que en la infancia nos ayudaron a trabajar o no de esas áreas específicas. Y no solo en la infancia, más allá, en las etapas intrauterinas. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, el cerebro, se forma en los primeros meses de edad gestacional, y ya es un cerebro primitivo, que se llaman esbozos. O sea, es un cerebro, algo que va a hacer en su momento madurar y va a llegar a ser el cerebro. Pero antes llegaron a ser pequeños como botoncitos nada más, pero ya tienen la capacidad de recepcionar. Si la mamá gestante recibe una agresión verbal, recibe el famoso "¿para qué no te cuidaste?", "yo no quiero a ese niño", ese bebé, que es un bebé, está recepcionando todo aquello, y eso es una violencia. El decir que no quieren a alguien es una violencia. Entonces, más allá de lo que es nada más la etapa de la infancia, en las etapas intrauterinas, ahí comienzan las situaciones de violencia, que luego esos brotes de violencia vienen a presentarse, puede ser en la etapa del preescolar, en la primaria o en etapas tardías. Entonces, tenemos que lo que va a influenciar en la vida del ser humano, pues en primer lugar son los padres de familia, ¿verdad? Que son los más cercanos, y el entorno en el cual nosotros como padres nos desenvolvemos. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser padres en donde nuestros hijos aprendan a tener un refugio de información, o sea, que los hijos vean en nosotros un refugio, un lugar de información y un lugar de protección, son los dos puntos importantes que los hijos debemos nosotros ser para nuestros hijos: de información y de cobijo para nuestros hijos. Por ejemplo, hay un ejemplo: un niño de 4 años y un niño de 2 años. El niño de 4 años le quita el juguete al de 2 años. ¿Cuál es la reacción normal aquí de nosotros como mexicanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el de 4 años que le quitó el juguete al de 2? ¿Lo regañamos? Vete a tu cuarto, hoy no cenas. Ya nos ahorramos una hamburguesa. Y le entregamos el juguete al niño de 2 años y lo abrazamos. Y al de 4, en pocas palabras, lo corrimos. Entonces, ¿fue bueno o fue malo? Fue malo. Más sin embargo, lo hicimos. Ah, ¿verdad? Sí, lo hicimos. Le entramos con todo a defender al de 2. Pero ¿qué es la diferencia cuando nosotros llegamos a un diálogo reflexivo y le decimos al que quitó al de 4, ¿por qué lo quitaste? ¿Por qué le quitaste el juguete? Va a decir, porque lo quería. ¿Y por qué lo querías? Y ahí le vamos jalando la madeja y vamos a entender que lo que el niño de 4 no quería el juguete. ¿Qué quería? Atención. Entonces lo llevamos a un diálogo reflexivo, en donde el de 4 aprende, pero el de 2 también aprende que hay una protección, sí es cierto, pero no hay un desplazamiento de la acción. Entonces, esos diálogos reflexivos son los diálogos que alimentan una sana convivencia en nuestros hijos. ¿O no se acuerdan ustedes cuando decían, tienes que ser como tu hijo, como tu hermano? ¿Sí se acuerdan de eso? Lo hicimos. Nos lo hicieron. También, ¿verdad? Todos eran los excelentes y uno era el pato feo. Esos ejemplos van acabando con la autoestima, van haciendo rencores, porque, por ejemplo, volviendo al tema del niño de 4 años, el niño de 4 años va a decir, ya no lo voy a volver a hacer, a quitarle el juguete que me vean todos, ahora lo voy a hacer cuando no me vean. Y la cosa se torna más difícil. Entonces, nosotros, la siguiente, por favor, tenemos que buscar entornos en donde podamos meter a nuestros hijos y sobre todo estar al pendiente para que todo llevarlo a una reflexión, todo llevarlo a un diálogo, todo llevarlo a una enseñanza.
Entonces, bueno, aquí tenemos para fines de cómo está conformado nuestro cerebro. Acuérdense que los neurólogos no muy se ponen de acuerdo, ¿eh? Algunos dicen una cosa, luego dicen, no, esta teoría no es así, pero bueno, para fines prácticos yo traje esta imagen. ¿Cómo está conformado en cuanto a un cerebro relacional? Se dice que tenemos 3 porciones. De abajo hacia arriba tenemos un cerebro que se le llama un cerebro reptiliano. Ahorita les explico por qué. Un cerebro límbico y un neocórtex. El cerebro reptiliano tiene ese nombre para fines relacionales porque un reptil es un animal que únicamente trabaja o se mueve por instintos. Únicamente es instintivo. Matar, comer, dormir. Decía la pastora, se le comió al venado y no durmió ¿cuántos días, pastor? Entonces, aquí están muchos instintos de nosotros nada más, en el cerebro reptiliano. Es un cerebro que no admite mucha información, que no acepta mucha capacitación, que lo que únicamente es accionar. Accionar. ¿Qué funciones tiene? Actuar, instintos, supervivencia, huir, pelear, hambre, beber, la sexualidad, la temperatura corporal. Es todo lo que hay en el cerebro reptiliano. Nada más, o sea, todas son funciones naturales. Lo importante del cerebro está en la parte límbica, porque en la parte límbica tenemos diferentes estructuras. Tenemos el hipotálamo, les voy a decir nombres medio rarones, ¿no? Discúlpenme usted, pero ahí los tenemos, para que cuando se vaya usted a enojar, en vez de acordarse del nombre de alguien, diga usted, canijo hipotálamo, no me traiciones. Para que le hable usted con conocimiento a las cosas. Así como a un demonio, ¿verdad? Dice usted, le dice al que está enchamucado, ¿cómo te llamas? Y legión, pues ya le habla usted a la legión, ¿no? Entonces acá, cuando se quiera usted rebasar, le dice, hipotálamo, por favor, no me hagas quedar mal. Hipocampo, por favor, sujétate. En el nombre del Señor te sujetes, ¿no? Y si no se acuerda de cada estructura de usted, sistema límbico, porque ahí ya va todo. ¿Te me calmas, por favor? ¿O te echo fuera? No lo echo fuera porque sentimientos. Entonces, el sistema límbico tiene el hipocampo, el hipotálamo, las 2 amígdalas cerebrales, y abajo del cuerpo calloso hay como surca como una cisura que se llama el ángulo del cíngulo. El cíngulo es el que va a interpretar las emociones, los sentimientos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la violencia no es algo sencillo. La violencia es muy profunda en el ser humano, porque estas áreas límbicas están en la parte media, muy hacia adentro de nuestro cerebro. Ahí tenemos todas estas estructuras que son las que tienen, haga de cuenta, la vida completa desde las etapas intrauterinas. Por eso hay veces que nos pasan cosas que decimos, ¿dónde viví? ¿Dónde vi? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque son recuerdos que ahí traemos. Acordémonos que tenemos un consciente y tenemos un subconsciente. Entonces, el hipocampo, dice, es el sitio donde se aprende, se da la cognición, el entendimiento. Es el disco duro, en pocas palabras. Se renueva automáticamente con la autonomía, que las células nuevas van a hacerlo funcionar al igual que una célula madura. O sea, una célula nueva es una célula que va a agregarse porque esas áreas de nuestro cerebro sí se renuevan, sí se regeneran. El hipocampo es un sitio de repetición mecánica. Cuanto más se repite algo, más se habitúa a ello. Lo que el psicólogo hablaba ayer de que unos dicen que en 21 días, otros dicen que en 30, otros dicen que en 90, otros dicen que el teflón lo tiene muy grande y no se le pega nada. Entonces, pero el hábito se va formando, ¿verdad? ¿En qué tiempo? ¿Quién sabe? Pero hay... Ahora, ¿dónde se hace el hábito que decía ayer el psicólogo? Pues en el hipocampo. Porque aquí dice, el hipocampo es un sitio de repetición. Y el psicólogo nos decía que un hábito lo vamos adoptando por repetición.
Entonces, ahora sabemos que el hipocampo es el encargado de esa repetición, ¿ok? Entonces, cuando no se le pegue algo, háblele al hipocampo, que se le despierte el hipocampo. El giro del cíngulo, este se comunica con el hipocampo, con la amígdala cerebral y con el área tegmental. Nombres medio raros, pero los tenemos ahí. Porque quiero decirles, bueno, las tres estructuras generan emociones. O sea, haga de cuenta como cuando se junta Juanita, Sofía, y que se arma la cosa, ¿no? Entonces acá también se junta el hipocampo, llega el giro de cíngulo y llega la amígdala y se genera una emoción. Por eso es importante cuando vemos una película y le estamos entendiendo bien a toda la trama de la película, dígame, a veces no le pasó cuando era usted, a ver las hermanas que ahorita ya están bien fundamentadas en la fe, pero cuando eran jovencitas no veían una película así, la vivían y se sentían así parte de la, como que era la enamorada, ¿no? Como que, y el varón como que él era el que iba cargando a las muchachas. ¿Sí, no? Nos sentíamos así, ¿por qué? Porque esa película le dan a las emociones. ¿Qué pasa ahorita con los niños? Hablando de violencia. Juegan violencia, juegan cosas de violencia y al rato ellos son los que sienten que andan matando. El cerebrito está soñando que ahora ellos son los que vuelan la cabeza y vuela el hígado y la vesícula y todo. Entonces, ¿por qué? Porque se logra tan fuerte este impacto a nivel de lo que es el hipocampo, el giro del cíngulo y las amígdalas, que se vive el personaje. Entonces, ¿vamos bien? Si no, le entrego el micrófono. Ahora, tenemos estructuras que tienen que ver con las emociones. Por eso es que hay cosas que son cíclicas. Y eso lo vamos a ver mucho en la iglesia. Fíjate que el hermanito ya tiene un año que llegó a la iglesia y como que vemos que se está componiendo. Ya no le pega a la hermana. Ya la hermanita ya la vemos que lo morado es lo que se pone, pero ya no es golpe. Pero de repente la hermanita vuelve a llegar con el morado. ¿Qué pasó? Vinieron los recuerdos al hipocampo, al giro del cíngulo, a la amígdala cerebral, y algo hizo detonar otra vez aquella situación. Por eso son cosas cíclicas que están ahí. Que el único que va a poder hacer la obra de sacar esas situaciones es el Espíritu de Dios. No hay otro. Y gloria a Dios que es el único, que es el que puede hacer esa obra. Una violencia, un brote de violencia tiene aspectos neuroquímicos también. O sea, no nada más el hipocampo y el giro del cíngulo y las amígdalas los que intervienen. También hay situaciones que se comienzan a generar sustancias que son neurotransmisores, donde unos descienden, donde otros se aumentan, dependiendo. Todos sabemos que cuando hay violencia, las pupilas se dilatan, la piel se torna fría, el ritmo cardíaco comienza a incrementarse, la respiración también. ¿A cuánto les ha pasado eso? Les voy a hacer un recordatorio para que sepan que sí les ha pasado. A ver, vamos a poner a trabajar el hipocampo, el giro del cíngulo y todo. Váyase a la escena de un domingo. Terminó la reunión, gloria a Dios, la presencia se movió, todo hermoso. Los líderes le dicen: pastor, acá están unas arracheras que ya se las preparamos. Ya está el carbón, ya lo queremos agasajar, pastor, porque todo lo que se movió fue tan fuerte que queremos seguir acá. Y ya comienza ahí en la casa del pastor el fuego y todo el carbón, y de repente suena el timbre. ¿Sí se está usted metiendo? ¿Se está usted metiendo en la escena? Ok. Ese timbre que usted mismo fue a comprar a Home Depot, que usted hasta seleccionó qué timbre le gustó, y suena y todos, y la esposa le dice: ay, mira quién llegó. ¿Y quién? Mi suegra, mi mamá. Dígame si no le agarra todos los síntomas así. Comienza la respiración a incrementarse, ¿no?
Ya ven que sí han presentado entonces esos brotes así como de respiración y todo eso. Entonces, tenemos de lado la dopamina, la oxitocina, son hormonas que son de bienestar para el organismo. Nos ayudan mucho. Son de buena ayuda para nosotros. Pero cuando viene la violencia, se incrementa la vasopresina, que la vasopresina es una hormona que es para manejo de diuréticos, de líquidos, pero también tiene que ver aquí con lo que es un enojo, la noradrenalina, el cortisol, las linfocinas e interleucinas, nombres raros, muy cierto, pero que ahora ya tenemos el conocimiento que cuando nos comenzamos a enojar o comienzan a haber situaciones o estamos en la consejería, como decía la pastora María Luisa, ya sabemos cuando tenemos a la esposa y a la esposa, por ahí, ahora que usted haga la entrevista y esté viendo, diga, como que veo que al señor como que la vasopresina como que se le está subiendo. O como que el cortisol a la señora, como que la señora quiere agarrar el sartén así. Entonces, son cosas que traje, que son parte de nosotros, que Dios nos puso, y que son parte de un bienestar, o cuando no tenemos un manejo de emociones adecuado, pues se convierten en violencia, ¿no? Y puede ocurrir que todo esto se desajuste. La que sigue, por favor. ¿Ya? Ok. Entonces, quiero decirles algo. Tenemos en nuestra mente un acúmulo de ideas en donde nosotros podemos aprender en este tiempo a cómo ayudarnos a poder regular nuestras áreas que son específicas para poder estar en este mundo que está completamente pidiendo auxilio a este mundo. Entonces, nosotros, con nuestro sistema, en el conocimiento de que tenemos un sistema límbico, ahora sabemos que tenemos estructuras específicas, ahora sabemos que tenemos neurotransmisores que se presentan y que se desajustan y que van causando daños en nuestro organismo, porque todo lo que es la violencia causa estados de tristeza. ¿Por qué? Porque primero se hace el brote de violencia. Al romperse el brote de violencia viene un estado de depresión. Si ahí les ha tocado ver personas así, en donde se deprimen y dicen, es que no sé por qué lo hice, es que no sé por qué dije todo esto, y comienzan a romper en llanto. Y uno de los estados que más gasto energético causa al cerebro es la depresión y el llanto. Dígame si no, después de que un paciente se llena de ira, luego entra en esa depresión, entra en un estado de llanto, y al rato, ¿cómo lo encuentra usted? Bien dormido. ¿Por qué? Porque el gasto energético a nivel neuronal fue muy grande. Ahora yo quiero platicarles algo. Esta obra que ahorita vieron, ¿a cuánto les gustó? Estuvo muy bonita. Esa obra yo la viví, no precisamente porque me haya pasado algo a mí, pero así como ocurrió aquí, se las voy a platicar, porque cuando yo vi la escena, yo recordé cuando yo viví esto con una persona. Estaba yo, un tiempo yo fui embarcado, me contraté en un barco como médico. Tenía yo 30 días a bordo cuando hicieron el cambio de jefe de máquinas. Se fue un señor como de unos 50 años y subió un chico, bueno, un joven como de unos 28, 30 años. Era el nuevo jefe de máquinas. Imagínese usted un joven de esa edad que ya trae un jefe de máquina, gana muy bien, que ya tenía varios añitos trabajando, soltero, todo de marca. Entonces un chavo que pues no le hablaba así a cualquiera, ¿no? Como que llegó el jefe de máquina. Entonces, a las 11 de la noche de ese mismo día, yo salí a leer la Biblia a la proa del barco.
Acuérdense que hay nombres también raros: la proa, la popa, babor y estribor. A ver, repita conmigo. No. Entonces, la proa enfrente, la popa atrás, es babor y estribor. No se equivoque, porque si agarra usted la lancha que no le toca, lo regresa, ¿eh? En serio. Entonces, estaba yo en estribor, leyendo la Biblia, 11 de la noche, y esta persona, el nuevo jefe de máquinas, salió a fumarse un cigarro. Cuando yo lo vi, el Señor me dijo: ese que llegó ahí se quiere quitar la vida. ¿Cómo le caería a usted esa noticia después de 30 días de estar allá en mar abierto? ¿Qué haría usted? Como que no, ¿verdad? Yo volví a abrir mi Biblia y me vuelve a decir el Señor: ve y dile que no se quite la vida. A la tercera vez, siempre somos así, bien suavecitos, ¿verdad? A la tercera vez me dijo el Señor: ve y dile que no se quite la vida. Yo supe que llegó alguien nuevo, supe que era el jefe de máquinas. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Cerré mi Biblia, me encaminé a la proa del barco y le dije: buenas noches. Me dijo: buenas noches. Le dije: soy el médico del barco. Me dijo: sí, ya me enteré. Le dije: soy un médico cristiano. Me dijo: ajá. Y él fumando. Le dije: y ahorita el Señor me acaba de decir que no te quites la vida. Y yo me quedé así. Yo dije: en la primer lancha me bajan. Yo ya me seguía metiendo mis cositas, ¿no? Se levanta, me abraza y me dice: a ver, ¿cómo? ¿Qué me dijiste? Y yo: que me dijo el Señor que no te quites la vida porque Él tiene propósitos contigo. Aventó el cigarro al mar y me dijo: a ver, siéntate aquí. Y yo así, me senté. Dice: ¿quién te dijo? Le digo: pues el Señor. ¿Cuál Señor? Le digo: pues el Señor. Y yo: no estás viendo todas las estrellas. Pues el Señor. Me dijo: pero ¿cómo? O sea, ya cuando vi que comenzó él a cambiar, yo dije: yo, si era cierto, ¿no? Me dijo: es que exactamente te voy a platicar mi historia. Por eso le digo, todo lo que vi aquí me hizo recordar. Me dijo: yo soy jefe de máquinas, tengo tantos trabajos que he hecho, he comprado unas casas en Veracruz, en la zona de más lujo, tengo una novia, nos íbamos a casar, le puse todo lo que ella me pidió, todo lo que me pidió. Un día sale el barco, no sale el barco por alguna situación, regresamos y la encuentro con otra persona en lo que yo le puse. ¿Impactante o no? Sí, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo ahorita, me dijo, es distribuyendo mis propiedades con mis hermanos, y yo terminando este turno, no sé de cuánto era, a lo mejor eran 30 días que le tocaba a él trabajar, yo ya estoy viendo la forma de quitarme la vida. Así como esta señorita aquí, en un drama, ella dijo: me voy a quitar la vida. Ese joven realmente sí estaba viendo cómo quitarse la vida, porque lo que menos quería él era vivir. ¿Es una violencia? Sí, es una violencia. Entonces, terminé a las 3 de la mañana con este chico. Aceptó al Señor. Terminó llorando. Terminamos ahí hincados los dos en la proa del barco. Y al día siguiente me buscaba: ¿qué más te dijo el Señor? Le digo: ya no me dijo nada. Ya me lo dijo todo, ya no me ha vuelto a decir nada ya. Pero la verdad, el tomar el valor, el escuchar la voz del Señor e ir y presentarte con esa persona, que quién sabe quién eres, que le digas lo que Dios te habló, o sea, no es fácil. Créeme, ahorita lo platico, pero estando tantas horas, estábamos como a 10 horas de mar adentro, que te pase eso a las 11 de la noche y que tú le tengas que ir a decir a alguien y que ese alguien te diga: sí es cierto lo que tú me estás diciendo. Ya no se mató. O sea, esto que se vivió aquí realmente se vive allá afuera. Y lo que
a mí me gusta de todo esto es de que Dios, alguien dijo, Dios nos está preparando, van a salir muchos consejeros de aquí, y sí es cierto, porque Dios a eso nos trajo, a libertarnos para poder, y pongo este ejemplo que a mí me pasó, porque yo creo que a muchos de ustedes le van a comenzar a ocurrir casos parecidos. Levante su manita. No la baje, no la hagan así. Como que la cacho, pero como... Porque la verdad, ya después de que pasa todos esos neuroquímicos que le puse aquí, a mí se me subieron y se me bajaron en ese momento, ¿eh? La oxitocina, o sea, para poder decirle a esta persona, pero ya cuando toma el control el Señor y llevas a esa persona a una reflexión y sabes que has quitado a esa persona de las garras de la muerte, lo único que haces es, yo cuando llegué a mi camarote dije, Señor, soy gracias. Gracias. Porque cuando yo estuve ahí en el barco, yo cambié completamente el giro de las pláticas. Porque nosotros como médicos allá a bordo tenemos que dar pláticas de diferentes temas. Y yo me fui, haga de cuenta que hice mi clínica del alma ya. No la conocía, pastora. Pero comencé a hablar de la familia. El barco eran 300 trabajadores. Entonces puse mi bocina, había un micrófono, lo conecté y les di la plática. Y lo sorprendente fue que después de terminar la plática de 30 minutos, estuve como 10 horas atendiendo casos en el consultorio. Dije, ¿a qué hora se me ocurrió? Todo el mundo traía problemas familiares, todos traían problemas de rechazo, todo el mundo traía problemas fuertes de violencia, de adulterios, de todo. Yo dije wow, qué sorprendente es cuando Dios te pone en un lugar donde hace falta esa dirección del Señor para que podamos ver no nuestras capacidades, sino la capacidad que tiene el Señor de poder ponerte a una cantidad de personas que necesitan de alguien que les hable de algo diferente. Entonces, entendamos que en este tiempo Dios nos está preparando para lo que viene. Ya nos tocó una pandemia, ¿qué más viene? No sé. Pero de que Dios está preparando un remanente para que podamos ir en una libertad a ayudar, la verdad es hermoso. Es hermoso. Porque si a alguien va a usar en este tiempo Dios, la iglesia, para que podamos ir a dar libertad a los cautivos. Por eso les decía yo, por eso ese abracito que nos dimos, el Señor me dijo, diles que se abrace, porque esa unción se transmite, se transfiere. Y hay algo muy hermoso que el pastor Rodolfo había estado diciendo, ¿en qué momento va a romperse cosas? Ahorita ya fue un momento muy importante cuando el pastor comenzó a orar. Ayer se rompieron malos hábitos. Incluso las personas que no vinieron ayer, pero ya tenían en su corazón la disposición de venir, también fueron libertados de cosas que ayer se vieron aquí. Entonces, entendamos que Dios nos hizo personas integrales. Somos seres, como decía la pastora María Luisa, somos seres tripartitos, pero también trifuncionales, y que tenemos, Dios nos hizo realmente de una manera, nos diseñó, que somos la única especie, quiero decirles algo, la única especie que está completamente mejor diseñada. ¿Por qué no se pone sobre sus pies en esta tarde? Y mire, abrácese usted solito. Mire, apapaches. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos creó, la verdad, de una manera especial a cada uno de nosotros. No hay algo que al Señor se le haya pasado. No hay algo. Nuestros huesos tienen diferentes formas. Nuestros huesos tienen, de repente va la continuidad del hueso y de repente se hace un agujerito, que es un agujero nutricio, y ahí entra un paquete neurovascular, entra una arteria, entra una vena, pero son filetitos delgaditos que ahí entran y nutren todo ese hueso. Entonces,
Dese cuenta todo lo que tenemos de parte de Dios en nosotros. ¿Me explico? Tenemos mucho. Nuestra capacidad neuronal es muy grande. Nuestras acciones, hay cosas que han querido venir a frenar todo lo que es esa parte, la violencia intrafamiliar, la violencia verbal. No toda la violencia es física. Y se sabe que, pueden tomar su lugar, y se sabe que cuando la persona se vuelve violenta, ¿sabe en qué periodo de años adquirió toda esa violencia? De los 8 a los 12 años. En ese periodo de tiempo de 8 a 12 años fue cuando el cerebro más capta todo lo que es el daño hacia la persona. En ese periodo de tiempo, de 8 a 12 años. Lógico, yo dije también la etapa intrauterina. Pero de 8 a 12 años ya es un tiempo de conciencia. Ya la mayoría nos acordábamos. ¿Sí se acuerdan ustedes cuando tenían 8 años? Sí, ¿verdad? La mayoría. Que nos pegaron, que hicimos alguna travesura, que aventamos un gato por la ventana o por la barda. Sí, se acuerdan ustedes de aquellas travesuras que hacía, ¿verdad? El hermano se ríe. ¿Te se acordó? Hicimos cosas, pero cuando es un daño hacia nosotros, de esos 8 a 12 años, es las edades donde tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos libre de esas situaciones, esas vivencias que vivimos. Si no pasamos nada, gloria a Dios. Pero si sí las pasamos y a veces no nos acordamos, el especialista en acordarse es el Espíritu de Dios. Decirle, Señor, si en esos 8 a 12 años yo viví algo que no recuerdo, que me está causando un daño en este tiempo, libértame. ¿Estamos de acuerdo? Un día conocí en una empresa a un soldador y yo le comencé a hablar de Dios. Y un día se sentó y se quita la camisola que usan ellos y la avienta y me dice, ¿cómo tú me hablas de Dios? Yo te voy a enseñar lo que a mí me hicieron y me vas a decir si yo puedo aceptar a Dios en mi vida. Se quitó la camisa y me enseñó la espalda. La espalda, haga de cuenta que era una espalda como de un cocodrilo. El padrastro ponía la plancha caliente y se la pegaba en la espalda. Le cicatrizaba, volvía a hacer otra cosa, volvía a agarrar la plancha. Por las partes donde no tenía cicatrices le ponía la plancha. Tenía la espalda, yo cuando le vi la espalda yo me quedé, me puse a llorar. Pero aceptó al Señor también. Dejó de tomar. Entonces, querida familia, todo esto que vimos, que el cerebro reptiliano, que el sistema límbico, que la oxitocina, que la vasopresina, son cosas que yo las quise traer para mostrarla cómo es la parte médica, ¿no? Todo lo que tenemos, las estructuras, tenemos una memoria ahí grabada. Por eso es que hay personas que cuando entran a un hospital y están así por fallecer o sufrieron un accidente y se pueden sacar de esa gravedad, luego dicen, es que yo viví esto y vi esto. ¿Por qué? Porque son recuerdos que están ahí en el hipocampo, en el hipotálamo, que ahí pasa la película en ese momento, de todo, de situaciones, de vivencias que están ahí grabadas, que ni siquiera nos acordamos. Pero cuando hay un sufrimiento a nivel de órganos, pues esos botones se disparan y comienza a pasar esa película ahí. Entonces, el Señor ¿a qué nos está llevando? A que, como decía la pastora, que nos sentemos con las personas, que les hagamos su anamnesis o su historia clínica y que podamos conocer el contexto de esas personas y que en ese contexto el Espíritu de Dios nos dé la ayuda para poder llegar a las raíces de esas situaciones y poder ayudar, porque cuando ayudamos a un hombre, ayudamos a un matrimonio, ayudamos a los hijos. Porque cuando, dígame si no, la primera que dice cuando el esposo ya cambió, ¿quién es la primera que dice? La esposa dice, es que ya cambió, es que ya no me golpea, es que ya no golpea a los niños. Entonces, encontremos que Dios está ayudándonos a poder
ilustrarnos cada día más con diferentes herramientas, con diferentes modas no, sino argumentos que nosotros podemos tener para poder darle algo diferente a las personas. Y ese algo diferente que nosotros tenemos, pues es la unción del Espíritu de Dios, con lo que nosotros vamos a poder tratar este caso. ¿Todo bien? Yo quiero dar un lugar a mi esposa. Y ella va a ser una parte importante, porque cuando recibimos la invitación, nosotros dimos gracias al Señor y pusimos en manos del Señor esta participación. Y ahorita que subió mi esposa, yo recuerdo una vez dimos en un hotel una plática sobre temperamentos. Éramos muy jóvenes. Y nos fuimos a rentar una salita de un hotel, y ahí hicimos nuestra publicidad y llegó gente. Y comenzamos a hablar, participamos los dos. Y al final pedimos que si nos daban la oportunidad de orar por todos los que habían asistido. Habían asistido como unas 20 personas, 20, 25 personas. Y de repente una de las personas en medio de uno de los pasillos se botó y comenzó a gritar y llorar. Y de ahí se levantó. Yo cuando lo vi dije yo, ay Dios mío. Se levantó y yo salí y lo vi hablando por teléfono. Cuando regresó nos dijo, yo quiero dar un testimonio. Y eso también es violencia, lo que pasó. Dice, cuando ustedes hablaron del tema de los temperamentos, de las emociones, dice, yo me vi en el útero de mi mamá y vi como unas manos querían arrancarme de ahí. Dice, yo alcancé todavía a hacerme hacia atrás para que esas manos no me tocaran. Dice, entonces, pues eso nunca lo había tratado él con su mamá. Entonces salió y habló por teléfono y le dijo, mamá, ¿tú alguna vez intentaste abortarme? ¿Se imaginan la edad de una señora? Ya él era un hombre, 50 años. ¿Qué edad podía tener esa señora ya? Y que de repente le hagan. Y la señora le dijo, ¿por qué me dices esto? Dice, porque vi una publicidad y entré y aquí estoy. Y oraron y yo vi que eso me quería arrancar. Entonces la mamá le dijo, sí, por estas causas yo traté de abortar. Se reconciliaron, lloraron. Entonces son cosas que ocurren cuando el Espíritu de Dios se mueve. Amén. Bueno, en realidad este tema es muy extenso. Yo creo que no hay ser humano que no haya vivido violencia en cualquier etapa de nuestra vida, y creo que también Dios no nos mandó a este mundo con los brazos cruzados. Hay una parte de la palabra de Dios con Pablo. Él era experto, me encanta mucho la vida del apóstol Pablo porque él era experto en enviar cartas. Y una de las porciones que le escribe a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y yo quiero decirte que esta palabra que le habló Pablo a Timoteo es el punto de equilibrio para que tú y yo podamos decir no a la violencia. Estoy tan segura como lo estás seguro tú, y como Dios afirmó estas palabras en el corazón de Pablo y lo compartió a Timoteo, que avivara ese fuego, porque si el fuego de Dios
lo avivamos día a día, que sea nuestra vida diaria, la violencia tiene que huir, porque somos provocados precisamente por los químicos que maneja nuestro cerebro, muy probablemente las condiciones y el entorno en donde nosotros crecimos o a donde llegamos de momento, a lo mejor será el área laboral, el área familiar, el área donde nos toque desenvolvernos, va a haber provocación. Pero yo te digo hoy que esta carta que le mandó Pablo a Timoteo es para ti y es para mí. Y si nosotros avivamos ese fuego, no es que lo andemos buscando, es que ese fuego ha llegado por medio del Espíritu Santo, por medio del sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz, y que Él dijo consumado es. Y cuando Él dijo consumado es, ahí llevó todas nuestras dolencias, todos aquellos momentos que Él sabía que nosotros íbamos a vivir violentamente, pero que Él, al decir consumado es, veía tu vida, veía mi vida y la vida de muchos que hoy en día se encuentran en situaciones de crisis emocional, existencial, que a lo mejor están diciendo yo no quiero vivir porque me ha pasado esto, me ha pasado aquello. Pero si tú y yo avivamos ese fuego del don de Dios, somos realmente las personas indicadas para poder llevar a aquellas personas que hoy están al borde de la destrucción de su alma. Y quiero invitarte, mira, a lo mejor trajiste una libreta, un lapicero. Quiero invitarte a reflexionar. Me gustó lo de la carta que tenía por aquí el drama, y me encantan las cartas de Pablo, el apóstol, y yo también te traje hoy una carta. Yo creo que hoy es el día de las cartas, y quiero invitarte que en esta dinámica o como lo querramos ver, ejercicio o algo, nos centremos en esta carta, que es la carta para un amigo. Si lo puedes escribir, me gustaría, porque va a ser una herramienta que a lo mejor tú, primero para ti y luego para cuando tú quieras o tengas la oportunidad de ayudar a alguien, la puedes compartir, porque si hay algo que yo me he dado cuenta, he descubierto en Clínica del Alma, que nos dan las herramientas para poder bendecir a otros. Primero lo probamos nosotros y luego lo recomendamos, ¿verdad? Como cuando recomendamos Burger King o la pizza tal o el restaurante favorito. También sucede aquí en Clínica del Alma que los talleres vienen muy enriquecedores para poder tomar de esas herramientas y llevarlas a tu familia, a tus amigos. A lo mejor pensamos en nuestros hermanos de la iglesia, pero ¿qué tal aquel que todavía no conoce y no ha conocido de Dios? Creo que es la parte más intencional que el Espíritu de Dios quiere provocar para a través de nosotros para el mundo. Y mira, quisiera que en tu carta, esta carta del amigo, ¿sabes quién es ese amigo? Eres tú mismo. Quisiera que empieces a verte como ese amigo, que te hables en segunda persona. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hola Abby, yo soy Abby, y yo puedo decir, hola Abby hermosa, ¿cómo está tu día hoy? Espero te encuentres bien. Si gustas empezar a escribir, vamos avanzando, pon tu nombre, salúdate, date los buenos días o buenas tardes, hablándote en segunda persona. Te vas a hablar a ti mismo, a ti misma, y vas a felicitarte. Qué bueno verte aquí, tenerte aquí este día tan especial. Quiero guiarte un poquito, pero tú puedes poner lo mejor de las expresiones para ti. Creo que te lo mereces, creo que tú viniste aquí porque te trajo el Señor, pero también tú tienes una porción que Dios te ha dado, que son sentimientos, la inteligencia, la voluntad, y empieza a valorar quién eres. Puedes poner cosas hermosas, así como que este día o este evento o este congreso ha sido especialmente para ti, Abby, o para ti, Juanita, o para ti, Rosita, y empieza a narrar una segunda parte que diga así: Abby, de un tiempo para acá te he observado que frecuentemente te encuentras
en situaciones muy difíciles, en las cuales en tu mente has dicho quiero renunciar a todo. Tú puedes ponerle las palabras muy parecidas, pero pon tu nombre y empieza a observar aquello que ha estado este tiempo convirtiéndose en una carga, en una frustración, en una tristeza, aquello que a lo mejor tú has dicho, sabes, yo quisiera ya tirar la toalla, ya quisiera bajar la guardia, ya no aguanto, ha sido en mi entorno de mucho dolor, violencia, menosprecio, y empieza a narrar eso. Vamos a pasar a otra parte. No quisiera llevarte de carrerita, pero sí quisiera que fluyas, que lo vayas haciendo con esa fluidez, que te permitas reconocer aquello que a lo mejor tú dices, Señor, si tú no actúas hoy, no sé dónde voy a terminar. Quiero invitarte a que eso tú lo puedas narrar, y también, ¿por qué no? Reconocer que a lo mejor has llegado a maltratarte por esos episodios que has vivido, a lo mejor sean miedos, temores, depresión, problemas familiares, si eres jovencito, jovencita, problemas con tus padres, problemas económicos, y hasta a lo mejor has sufrido violencia verbal o física. Háblate, menciónate todas esas cosas que has estado a lo mejor viviendo. Este ejercicio es un momento para la libertad de expresión de tu propia vivencia. No se lo estás dirigiendo a nadie más que a ti mismo. Voy a pasar a otra parte que dice, quiero que sepas que a pesar de estar viviendo todo este acúmulo de experiencias negativas, no eres la única persona que lo vive. No te repruebes. ¿Por qué? Porque te tengo una gran noticia. Abby, te tengo una gran noticia. Y creo que esa gran noticia tiene una gran respuesta para ti. Esta noticia tiene que ver con la gran expresión del amor de Dios para ti. No importa si en algún momento escuchaste aquella madre o aquel padre que dijo, no quería yo que fuera mujer, quería yo que fuera varón, o ¿por qué tuviste que fallarme, hija, y saliste mal? O ¿por qué tuviste que decidir irte con tu padre y yo te quería en el momento de la separación que te quedaras conmigo? No sé cuáles fueron aquellas frases que marcaron tu corazón, pero esta gran noticia acerca del amor de Dios es la que va a dar un punto de partida a tus emociones, a esa voluntad que a veces la reprimes tanto y sabes que tienes que hacer las cosas porque Dios te está hablando, como decía el doctor, Dios te dice, ve y habla esto, y tú dices, no, es que no me van a creer porque no crees en ti mismo. Hasta aquí vamos a respirar un poquito, ¿les parece? Respiramos así profundamente, aguantamos la respiración a la cuenta de 3, 1, 2, 3 y soltamos, ¿sale? Pero que se sienta esa exhalación, ¿sale? Respiramos, 1, 2, 3. Cuento, 1, 2, 3, exhala. Que se escuche así. Vamos a hacerlo otra vez, ¿sale? Respiramos. 1, 2, 3. Soltamos. Bueno, quiero decirte la otra parte de tu carta. Muchas veces no valoramos quiénes somos y solo aprendimos a juzgarnos
Y es por eso que no creemos en la totalidad de la palabra que Dios nos habla a través de la palabra escrita o la palabra audible. Pero yo te invito a abrir tu corazón y a que recibas estas hermosas palabras de parte de Papá Dios. Y dice Malaquías 3:17, igualmente vuelve a poner tu nombre, yo pondría el mío y diría yo, Abby, eres para mí especial tesoro, ha dicho el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Este es el día en que yo actúo en tu vida. Yo te perdono como el padre que perdona a su hijo cuando le sirve. Y te tengo otra palabra más que está escrita por el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, en Isaías 49:15 al 17. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si fuera posible, yo no me olvidaré de ustedes, dice el Señor. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de tus murallas. Y aquí viene la expresión hacia Jerusalén. Pero ¿cuántas veces nuestra vida no ha sido como esas murallas de Jerusalén que al perder la batalla quedaron devastadas? Sin embargo, de las ruinas, de las grandes ruinas, Dios puede levantar grandes muros de protección, porque Él tiene tu nombre grabado en sus manos y tiene un gran propósito para ti y para tu generación. No solo tu generación biológica, pero la generación que Dios pone a tu alrededor para que compartas y extiendas su reino. Y dice otra porción, dentro de pocos tus descendientes regresarán. Dios es un Dios de esperanza. Tienes un hijo pródigo, va a regresar. Tienes un sueño que ha quedado a lo mejor en el olvido, se va a cumplir. Tienes algún propósito claro, pero no lo has visto realizado de parte de Dios. Él tiene el tiempo perfecto para que tú florezcas, y la flor que nace de ti llevará el fruto del Espíritu del Dios viviente, donde toda violencia tendrá que huir o tiene que huir, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí está el secreto que puede gobernar todos esos químicos que sí, nuestro cerebro tiende a reaccionar, pero hay una realidad. El entorno en el que vivimos va a definir quiénes somos, y si tu entorno es el reino de Dios, tu gobierno es el gobierno de Dios en tu vida, y el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que te va a abrir camino donde no haya, y te va a dar la respuesta que para ti a lo mejor era imposible. Él dará a tu vida la mayor libertad, porque Él actúa en el hoy. Él no es el Dios del mañana, Él es tu Dios de hoy. Para mañana tiene muchas sorpresas más, pero Él quiere que tú vivas el hoy, la plenitud, que estés en la realidad. Mira, hoy el mundo nos tiene distraídos por medio de la tecnología, por medio de las redes sociales. Estamos pendientes de todo lo que pasa alrededor, y a lo mejor no sea malo, pero cuando ya comienza a tener un lugar principal y le quita el lugar al Rey de Reyes, empezamos nosotros a ir
poco a poquito, secando esa gran flor que Él ha hecho renacer en nosotros. Y otra cosa más que quiero invitarte, y que si tú la puedes repetir conmigo, es aquello que hablaba el rey David, el salmista, en el Salmo 103. Y yo quisiera que repitas después de mí esta parte que dice: que todo lo que soy alabe al Señor. A ver, yo los escucho. Con todo mi corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y de tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Yo sé que alguna vez, en algún momento, fuimos tratados injustamente, o también tratamos a otros injustamente. Pero yo quiero decirte que el Espíritu Santo es el único que puede perdonar, cambiar, transformar y darnos esa luz que hoy tú y yo necesitamos para poder ver con más claridad esa libertad. Esa libertad es tu derecho porque te la dio Él a ti. No somos los hombres buscando a un Dios en el cielo. Es un Dios que abrió los cielos y dijo: voy a ir a buscar lo que se había perdido. Y ese eras tú, ese era yo y esas eran nuestras descendencias. Por lo tanto, el Espíritu de Dios hoy habla y sana tu corazón. Toma la porción que te corresponde, porque tú hoy tienes la sanidad de aquello que has vivido injustamente. Él es el único que se puede levantar a favor de nosotros. Es aquel que dijo: aunque tu padre y tu madre te dejen con todo, yo voy a recogerte, yo te voy a tomar, porque para mí eres mi especial tesoro y tengo cosas importantes que tú vas a hacer para mi reino. Y es por eso que hoy cumplimos el propósito de Dios dentro de este tiempo de Clínica del Alma. Que Dios te bendiga. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Padre.